Estas son las noticias de Venezuela. Comencemos con el beato José Gregorio Hernández. Ayer sus restos fueron exhumados. Los restos del doctor José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, fueron exhumados en una ceremonia cerrada en una iglesia del centro de Caracas. Para los caraqueños y los venezolanos, la iglesia es la iglesia de la Candelaria. Entre cantos religiosos, el himno nacional y el joropo del alma llanera, el segundo himno de Venezuela, las autoridades católicas exhumaron con el apoyo de un grupo de médicos forenses y otros especialistas los restos de Hernández que estaban en una pequeña caja de cemento. La emoción me embarga en este momento porque hemos participado en un acto que es único y solo se da en unas contadas ocasiones, dijo el cardenal Baltasar Porras. Ahora viene, dice el cardenal, que las autoridades realicen los protocolos sanitarios y jurídicos para el reconocimiento de los restos y garantizar su conservación. El cardenal agregó que durante la revisión inicial de los restos observó pequeños huesos, tierra y unos trozos de metal y madera que se presume formaron parte de la urna en la que estuvo Hernández tras su muerte ocurrida el 29 de junio de 1919 en la ciudad de Caracas. Esta nota la he leído de Associated Press con la firma de Fabiola Sánchez. Y Fabiola Sánchez firma otra nota, ya no tan espiritual ni católica. Esta tiene que ver con la cruda política. La oposición venezolana recibe un nuevo golpe con la fuga de López. Caracas, AP. La oposición venezolana, agobiada por la pérdida de respaldo popular y las fracturas internas, recibió un nuevo golpe con la salida del país de una de sus principales figuras, Leopoldo López, lo que podría profundizar las divisiones y debilitar el boicot a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Analistas estimaron que la fuga de López de la residencia del embajador de España en Caracas, donde estuvo refugiado por casi año y medio, y su posterior huida hacia Madrid, tendrá un costo interno para la oposición. Pese al escenario adverso, los analistas sostuvieron que la decisión del político también abre camino para el fortalecimiento de la lucha internacional, que es el escenario al que ahora apuesta la oposición para consolidar el reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó, también jefe de la Asamblea Nacional, luego de que se instale un nuevo parlamento en enero. Viene una noticia desde Washington. Elliot Abrams advirtió que Estados Unidos no tolerará ni permitirá el envío de misiles de largo alcance de primero al segundo. En diálogo con Fox News, el funcionario indicó que la administración de Donald Trump hará todos los esfuerzos para evitar una situación de esa naturaleza, pero en el caso de que las armas lleguen al país caribeño, serán eliminadas allí. Es de nuevo una abierta amenaza de acciones bélicas en territorio venezolano. Veremos. Por lo pronto, el gobierno de Maduro, la dictadura, dijo estar dispuesto a comprar. Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite, y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea. Iván Duque ha aprobado, lo voy a hacer, lo vamos a hacer. Entonces vamos a ver, hay que estudiarlo. Eso dijo Maduro en su momento. Estados Unidos, en otra información desde Washington, impuso nuevas sanciones a Irán por la venta de gasolina a Maduro. El gobierno de Trump impuso ayer nuevas sanciones al sector petrolero de Irán, incluidas las ventas a Siria y Venezuela, reduciendo el margen de maniobra del candidato presidencial demócrata Joe Biden si gana las elecciones la próxima semana. Y en un intento, esto hay que verlo en la circunstancia, en el contexto de la elección en Estados Unidos, el senador Marco Rubio, influyente senador republicano
en Florida, pidió a Trump otorgar a los venezolanos amparo contra la deportación. Es lo que se conoce como DED, salida obligatoria diferida. Es un beneficio que el presidente podría otorgar. Esto cuando el presidente Trump no le ha dado a los venezolanos el TPS, que es el permiso de permanencia temporal. El pasado 16 de octubre, el senador demócrata Bob Menéndez, que ha trabajado en junta con Rubio, pese a ser demócrata y ser de Nueva Jersey, denunció que el gobierno de Trump se valió de terceros países para seguir deportando a migrantes venezolanos. Una estrategia que le sirvió supuestamente para esquivar una prohibición de vuelos a Venezuela que él mismo decretó en 2019. Y Freddy Guevara dice que es falso que se esté abriendo el camino a un gobierno en el exilio. Si él lo dice. A propósito de la salida de López, el ABC de Madrid revela algo interesante. De acuerdo a fuentes consultadas por el medio ibérico, el fundador de Voluntad Popular solo tenía una copia de su cédula de identidad y se vio obligado a usar una identidad falsa para entrar al aeropuerto de Barajas. Para hacer posible el reencuentro familiar con su esposa y sus 3 hijos en su residencia ubicada en el barrio de Salamanca, el líder de Voluntad Popular habría contado con la ayuda de varios países que le garantizaron resguardo durante las etapas de su viaje, así como la documentación pertinente para continuar su periplo. Incluso las mismas fuentes aseguran que López tardó en llegar a España porque no estaban seguros de que el gobierno de Pedro Sánchez le iba a garantizar la entrada y la documentación. Sin embargo, nos dicen que a López lo recibió en el aeropuerto un vehículo cedido por el gobierno de Sánchez y que este fue el que lo trasladó. Pero dicen que llegó desde Miami. ¿Cómo llegó López a Miami? Y voló en un vuelo privado. No se nos dice cómo voló de Colombia, si es allí donde estaba, a Miami, y en vuelo privado de Miami a Madrid. En otras informaciones, las que tienen que ver con la vida de todos los venezolanos, según el Sendas, esto lo leo en Analítica, se requieren $300 mensuales solo para comprar los alimentos. $10 diarios se requiere para costear los alimentos, así lo aseguró el director del Sendas, de la Federación Venezolana de Maestros, Oscar Mesa. Mesa refirió que solamente el mes de septiembre la canasta alimentaria alcanzó la cifra de 114 millones de bolívares, lo que equivalía a 288 salarios mínimos para poder costearla. El director del Sendas destacó que esta canasta tuvo un incremento de al menos 24,2%, a lo que diariamente una familia tenía que destinar aproximadamente 3 millones de bolívares, $8.44. La canasta en dólares es mucho más fácil de entender y eso nos lleva a que una familia necesita al menos unos $10 diarios para poder cubrir el costo de los alimentos nada más. Mesa aprovechó la oportunidad para recordar que hace 10 años se requerían 5 o 6 salarios mínimos por las mismas razones actuales, pero en este momento solo la canasta básica del 9º mes superó los 220 millones de bolívares, que se traducen en 550,72 salarios mínimos, el cual quedó estancado en 400.000 bolívares desde el pasado 1 de mayo. $300 mensuales, $10 diarios, y el salario mínimo está por debajo del dólar mensual. Noticias de Latinoamérica. La Paz, Bolivia. La orden de arresto contra el exmandatario exiliado en Argentina, Evo Morales, fue levantada porque se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa, debido a que no se citó debidamente al expresidente, dijo el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Voy a hacer una pausa, disculpen, en las noticias de la América Latina para detenerme en una noticia venezolana que pasé por alto y es importante mencionarla.
Según el Colegio Nacional de Periodistas, el periodista Ronald Carreño está detenido en el Helicoide. En la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el Helicoide, se encuentra detenido el periodista y dirigente de Voluntad Popular Roland Carreño. Así lo informó el Colegio Nacional de Periodistas en la madrugada de hoy, martes. El colega Roland Carreño se encuentra detenido en el SEBIN. Eso lo dijo el colegio a las 12:11 de la mañana del día de hoy. Carreño fue interceptado por vehículos sin identificación la tarde del lunes 26, denunció el Centro de Comunicación del Gobierno interino. Y luego de 6 horas se conoció que se encontraba en el Helicoide. Atención, denunciamos situación irregular con el periodista Roland Carreño, quien se encuentra desaparecido, pero ya se sabe que está allí en el Helicoide. Y se especula que pueda estar vinculado esto con la fuga de Leopoldo López. 7:18, continuamos entonces, luego de este pequeño paréntesis, con las informaciones de la América Latina. Chile inicia inédito proceso para reescribir su constitución. El proceso que arrancó ayer será largo y en su cronograma incluye la elección de los constituyentes el 11 de abril del próximo año, la instalación de la convención que los agrupará en mayo del 2021 y el plebiscito que aprobará o no la propuesta de la nueva Carta Magna a mediados del año 2022. En la convención constituyente, que se instalará en mayo del 21 y que trabajará un año en la redacción, se necesitará la aprobación de 2/3 partes de sus miembros para incluir cada uno de los nuevos artículos. La Procuraduría de Colombia cita a declarar a un general del ejército por la muerte de menores en un operativo. La Procuraduría de Colombia ha citado al comandante del ejército, el general Luis Fernando Navarro, para declarar el próximo 30 con motivo de la muerte de 8 menores durante un operativo militar de las Fuerzas Armadas contra una de las disidencias de la extinta FARC en agosto de 2019. Este operativo, que llegó a ser calificado por el presidente de Colombia, Iván Duque, como meticuloso, impecable y con todo el rigor, acabó desencadenando la renuncia del por entonces ministro de la Defensa, Guillermo Botero, tras someterse a una moción de censura en la Cámara de Representantes. Alianza abandona la gran coalición opositora de Nicaragua a un año de los comicios. Esto suena muy, muy delicado. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció ayer su retiro de la opositora Coalición Nacional, llamada a ser la gran fuerza política que enfrente al actual presidente, Daniel Ortega, en las elecciones de noviembre del año próximo. La Alianza Cívica, que fue la contraparte del gobierno de Ortega en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, dijo en una declaración que cesan su participación en el esquema del Consejo Nacional y las demás instancias que conforma la coalición de la cual fueron ellos mismos subpromotores. ¿Qué habrá ocurrido allí o qué estará ocurriendo allí? El señor Bolsonaro dice que para salir de la crisis del coronavirus se necesita una cura, no una vacuna. Daré mi opinión personal. ¿No es más barato y fácil invertir en una cura más que en una vacuna? Esa pregunta se la hizo Bolsonaro a sus seguidores al exterior del Palacio Presidencial en Brasilia. En fin, el huracán Zeta empieza a azotar Yucatán con lluvias y vientos. Zeta comenzó a azotar ayer los centros turísticos de Playa del Carmen y Cozumel con fuertes lluvias y vientos mientras avanzaba por el Caribe hacia la península de Yucatán, en una trayectoria que podría llevarlo a la costa estadounidense del Golfo de México para mediados de esta semana. Las autoridades locales toman la tormenta en serio, pero con un tono de alarma claramente menor que cuando Delta tomó fuerza de tormenta de categoría 4 cerca de la costa.
El estado de Quintana Roo suspendió la venta de alcohol. Y siguiendo en México, en la primera página del diario El Universal en Ciudad de México, 10 gobernadores amagan a AMLO con ruptura. Al subrayar que sus estados ya no están dispuestos a tolerar más abusos, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista advirtieron que de no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos locales, se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser del pacto federal. En eventos simultáneos llamados cierre de filas, los mandatarios de Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes y Colima hicieron un fuerte reclamo por los recortes de los fideicomisos y la inacción en la pandemia. Y en Buenos Aires, el Clarín en su gran titular de hoy, Cristina habló de funcionarios que no funcionan y pidió acuerdo por el dólar en una carta a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. En un sorpresivo texto subido a las redes, la vicepresidente ensayó una defensa de la gestión de Alberto Fernández, pero advirtió que hay funcionarios que no funcionan, así como aciertos y desaciertos. Dijo también que el que decide es el presidente, puede gustarte o no. Llamó a un acuerdo por el dólar que abarque a los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales. Desde Juntos por el Cambio pidieron gestos serios y concretos y voluntad de dialogar. En la Casa Rosada lo vieron como un gesto de respaldo al presidente. Cristina no estará hoy en el homenaje a Néstor Kirchner. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, martes 27 de octubre. Vamos a comenzar en la ciudad de Miami con la periodista de BBC Mundo, Tamara Gil García. Abordaremos con ella la situación electoral en Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia que tienen los estados Wisconsin, Michigan y Pensilvania, llamados el cinturón industrial o de óxido? Concepto popularizado por la política y los medios de comunicación que suele referirse a la cuna de las industrias manufactureras en el país y que podrían determinar el próximo ocupante de la Casa Blanca. Luego vamos a bajar hasta Buenos Aires para conversar con el periodista de Infobae, Gustavo Sierra. ¿Cuál es la posición de los gobiernos de Europa y América Latina en cuanto a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos? ¿Y qué esperan estos países sobre la política exterior estadounidense para el 2021? Por ejemplo, sabemos que Iván Duque de Colombia está firme en el apoyo a la administración y a la reelección del presidente Donald Trump. Pero ¿cómo ocurre en el caso de otros países de la América Latina? De la ciudad de Buenos Aires vamos a cruzar el océano para ir a la ciudad de Madrid, donde conversaremos con la periodista de ABC, Gabriela Ponte. Tal como leíamos hace un momento, según ABC, López entró en Madrid, en España, con una identidad falsa en un vuelo privado desde Miami. ¿Y cómo llegó López a Miami? Pues trataremos de ahondar en todo este periplo interesante, peculiar, riesgoso, que llevó adelante López desde su salida de la embajada en el Country Club de Caracas hasta su llegada a Madrid. Y está previsto que para el día de hoy Leopoldo López dé una rueda de prensa. Luego de Madrid vamos a ir a Ciudad de México para conversar con la doctora Lori Ann Jiménez. El coronavirus en Latinoamérica, la región más afectada a nivel planetario. ¿Cómo se explica la realidad de nuestra región? ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos de los gobiernos latinoamericanos en el manejo de la pandemia? De Ciudad de México vamos a bajar a la ciudad de La Paz para conversar con el periodista Juan Carlos Arana. Una semana después de la elección de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia, el Tribunal Departamental de La Paz informó que a partir del lunes queda sin efecto la orden de captura contra Evo Morales. Empiezan ya los cambios importantes en la política
boliviana. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Washington con Antonio de la Cruz, analista político y director ejecutivo de Inter-American Trends. Elliot Abrams dijo, si Irán envía misiles a Venezuela y no los logramos detener, los destruiremos en suelo venezolano. ¿Cómo podemos leer esta declaración? Forma parte del discurso preelectoral, cuál en serio hay que tomársela, sobre todo viniendo de Elliot Abrams, el mismo que dijo que de ninguna manera estaba planteada una opción bélica, pero ahora vuelve a lo anterior. Así las cosas. El editorial con César Miguel Rondón. Hablando de los venezolanos, tenemos informaciones de la política. Se fugó Leopoldo López, cómo hizo para fugarse. Por otra parte, las noticias sobre José Gregorio Hernández, su exhumación, su subida a los altares católicos. Pero en el día a día del venezolano, la noticia que realmente pega y cuesta sobrellevar es la que nos viene del Sendas. Se requieren $300 mensuales para costear alimentos. El salario mínimo está en 400,000, menos de $1. Y se necesitan $10 diarios solo para comer. Esto es para comprar la canasta alimentaria, que no es para alimentarse con abundancia, no es una canasta gourmet, ni mucho menos, tiene apenas lo elemental, lo indispensable para poder sobrevivir una familia hipotética de 5 miembros. ¿Cómo se está viviendo en Venezuela? ¿Cómo logran los venezolanos sobrevivir? 1 kilo de harina de maíz está costando 428,200 bolívares. 1 kilo de arroz, 401,154. 1 kilo de pasta, 793,400. Es en este contexto donde, como dice Analítica, el salario mínimo quedó pulverizado. Y es en este contexto donde la señora Delcy Rodríguez, la flamante vicepresidenta de la dictadura, dijo que en Venezuela no hay hiperinflación. No, en Venezuela lo que hay es hambre, mucha hambre.